hay algunos cortecitos, a ver. Ah, qué pena, qué pena. Sí, no, te decía que el estas elecciones subnacionales muestran como positivo el tema de que no tenemos esa hegemonía masista, ¿no es cierto?, monopartidista que se dio. Y también veo con mucha esperanza temas como el hecho que ojalá sea la última vez que se utiliza la ley 026, la ley que rige el proceso electoral y lo ha vuelto caótico, ha desinstitucionalizado los partidos políticos y ha hecho que la ley 026 sea la fuente por el cual se dan todas estas distorsiones en el proceso electoral, inhabilitados. ¿Cómo es posible? Pues 26,000 inhabilitados de 34,600 candidatos, ¿no es cierto? Y habilitaciones e inhabilitaciones hasta 72 horas antes de Sí, la sí. selección. Sí, papeletas sin fotos, sin nombre, fotos de gente que ya no es candidata, o sea, es un desastre el proceso electoral. Ojalá se haga una reforma inmediatamente a esa ley. Sí te comento también que ese pluralismo que podríamos decir de manera optimista de ver varios partidos, casi 184, si no me equivoco, organizaciones políticas, tantos candidatos, demuestra pluralismo, demuestra democracia, pero ojo, en el fondo también demuestra debilidad del sistema político. No es pluralismo, creo yo, no ha sido competencia realmente entre candidatos, ha sido más un tema de personalismos, ha sido un tema más de plataformas coyunturales que se arman al calor del momento. El mercado de las siglas ha funcionado muy bien. ¿Cuánto me pagas? ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te prometo? Y lamentablemente ha llevado a esta fragmentación, pero lo veamos por el lado positivo como pluralismo, siendo optimistas, pero vamos a ver en la realidad del gobierno de cada una de estas instituciones si van a poder gobernar, ¿no es cierto? Por digamos, la altísima fragmentación que se ha dado. Entonces, eso es lo que veo. Veo un dominio fiscal en el lado económico muy grande por el lado del centralismo. Y sabes qué, a una conclusión a la que he llegado viendo los números anoche y la parte económica, debe ser pues uno de los países, pocos países del mundo donde todos hacen grandes promesas de obras Sí. sin plata. O sea, obras que no tienen financiamiento. Y la gente está decidiendo es que este va a ser el tren, este lo va a hacer por abajo, este va a ser por arriba. No tienen plata. Ese es un país quebrado de alguna manera financieramente. El mismo presidente ha dicho, no hay platita. Bueno, pero todos entran a la carrera electoral prometiendo grandes cosas y ni siquiera han dicho de dónde van a sacar la plata, porque plata no hay. 50-50, excelente, ese es el otro tema positivo, creo que se abre una posibilidad en serio por primera vez en 2 décadas de hablar de autonomías profundas, de menos centralismo, y aunque 50-50, preguntaba a algunos candidatos qué significa 50% en plata, ninguno me ha podido responder, es porque en realidad es una bolsa vacía por ahora, pero creo que lo positivo de todo esto, que es momento, y se va a dar el momento por primera vez en 2 décadas, de empezar a hablar, de empezar a hablar de la descentralización administrativa, de poner en efecto, lo llamemos autonomías, lo que se llame, pero la cosa es que se haga, y eso lo veo muy positivo. Yo creo que todo lo que has dicho es verdad, querido Jaime. Yo comparto contigo todos esos criterios. Estamos viviendo una etapa de improvisaciones. Esto es histórico, tener más de 3,000 candidatos, imagínate. Ayer no sé si te ocurrió, te dieron la papeleta y de pronto aparecías mareado viendo tantas caras, ¿no es cierto? Sí, Y era una guía de teléfonos, era una guía telefónica. En muchos casos no había ni fotos ni nombres, ¿no? Entonces, imagínate qué clase de votos se da cuando tú dices, bueno, ahí está la foto del alcalde, del gobernador, el resto, no, algunos no tienen ni fotos. sí, Algunos claro, claro. sabemos que ni siquiera deberían haber estado en la franja, pero bueno, ahí están. Incertidumbre total causado por eso, por la falta de institucionalidad en el proceso electoral, un órgano electoral que para mí, yo siempre voy a ser crítico, he sido ex candidato, he sido inhabilitado,
por cosas que al final uno no entiende y ahora sucedió lo mismo con muchos candidatos inhabilitados, con razón, sin razón, sabremos algún día, no sé, pero el tema de que no se cumple la ley 026 por si acaso, no se cumple. Desde la anterior elección nacional decía que iba a haber primarias, no había primarias. Decía que tu partido tenía que estar listo 90 días antes de las elecciones. Hay casos contundentes que no han estado listos. Hay el tema de la residencia de los 2 años, que uno cumple, Sí, el otro no cumple. El tema más patético, la ley dice claramente que todo funcionario público que es candidato debe renunciar 90 días antes. No ha renunciado nadie, no ha renunciado sí. absolutamente nadie, empezando del presidente, que ha sido senador hasta el último día, y hoy en día tienes elegidos alcaldes y potencialmente otros asambleístas que siguen en función pública. Sí, un desastre el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, sin personalidad, sin principios, vulnerando su propia ley, la 026. Yo no podía entender cómo, como tú decías, 2 días antes podían anular la postulación de un candidato cuando esa acción pública se lo hizo en enero. No, no sé, no Así es. entiendo el Tribunal Supremo Electoral. Es un desastre. Y en eso de lo que tú dices, ¿no? O sea, uno puede ser candidato, bueno, como se va, gracias a Dios que no hubieron candidatos con sentencia ejecutoriada, querido Jaime. Bueno, esperemos que sea así, después aparecen esas cosas también. Yo simplemente pregunto, no quiero hacer alusión a ningún nombre, pero solo la población sabe. Ha habido candidatos a la presidencia, uno en particular, Sí, sí. que ha cumplido todo supuestamente. No ha ganado y ahora está preso. Está en la cárcel ese candidato. Y resulta que unas semanas atrás se calificó perfectamente para ser candidato a nivel nacional, a las nacionales, pero ahora está bajo custodia, está preso con muchas acusaciones de corrupción de su municipio. Uno diría cuando tú hablas del pluralismo, el país ha mejorado en este aspecto político. Yo veo que hemos dado un retroceso atrás porque ya los partidos políticos son historia, ya no necesitas un partido con ideología, con principios, con programa que tenga cuadros importantes de los cuales puedas elegir, barajar. Hoy no, cualquiera puede ser candidato, querido Jaime, cualquiera. Así Por eso es. yo decía, no puedes ser líder con 1,000 personas, con 2,000, ni siquiera con 20,000. Tendrás que ser líder con más de 1,000,000, ¿no? Para que lleguen a las elecciones y te den un apoyo, pero importante. Bueno, Nicolás, si hay algo en lo que ha sido muy exitoso el movimiento al socialismo, ha sido en destruir las instituciones del Estado. Y las principales, y una de las principales ha sido el proceso electoral. Ha hecho una ley 026 para que justamente se pueda hacer lo que se da la gana. Y por eso el MAS hacía lo que quería. Pero esas mañas y esos agujeros y esas áreas grises quedan todavía. Por eso, ojalá, por eso decía al comienzo, esta sea la última elección en la cual se aplique esa terrible y maldita ley. ¿Mm? Eh, mira, al final yo creo que toda esta desinstitucionalización que se refleja en todos estos temas que hemos hablado, inhabilitaciones, es más, tenías UCS y ADN habilitados primero, presentan sus candidatos y después inhabilitan a los partidos esos. Bueno, deberían estar inhabilitados de entrada porque nunca llegaron al 3%, la ley es clara. No, pero por si acaso los habilitan. Y hay casos en el pasado como Panball y otros que tampoco tenían el 3% y participaron, entiendo, en algunas elecciones. Anoche estaba hablando con alguien con eso, de ese tema. Pero tú tienes, como te digo, una ley tremendamente burocrática con decenas de reglamentos que ni el mismo órgano electoral cumple. Mira, te voy a dar un ejemplo de que no cumple el órgano electoral. La ley 026, sus reglamentos, sus normas, dice que el programa de gobierno que presenta un candidato
y lo inscribe en el órgano electoral, ese es el que se debe de ejecutar, dice la ley. ¿Ah? No solo eso, dice que como el caso de la presidencia son 5 años, el programa se tiene que ejecutar mínimamente 20% por año. Y el órgano electoral cada 6 meses tiene que dar un informe sobre el avance del programa de gobierno del candidato. Hemos escuchado una vez que el órgano electoral diga el gobierno de Arce o Evo ha cumplido 10%, 15%, ojo, está haciendo cosas que no están en el programa. Eso está en la ley. No estoy diciendo que esté de acuerdo con lo que dice, porque yo no estoy de acuerdo con el 80% de esa ley, pero igual hay que cumplirla. Pues si es ley, ¿no es cierto? Y si no, no, y si está mal, hay que cambiarla. Y por eso yo digo, hay que cambiar esa ley. Entonces, no solo eso, hemos visto candidatos, especialmente los subnacionales, que durante los debates han revelado que ni siquiera conocían su programa de gobierno. ¿Ah? Entonces es una chacota total. Ahora, esto se resume en tres cosas. Una ley que ha generado un diseño burocrático excesivo en el manejo del proceso electoral, certificadito para esto, el sellito para esta otra cosa, que el idioma. He visto temas por ejemplo, en el tema del idioma nativo, gente que ha presentado su certificado de idioma, pero le han dicho, no, este está ya, es de más de 90 días, tiene que renovar esto. O sea, no vale, como si te has olvidado de hablar, digamos, los últimos 90 días, si es que hablas para empezar. El 99.99% de los candidatos no habla fluidamente ningún idioma nativo. Pero la ley te exige que por lo menos digas, hola, mi nombre es tal, listo, ya, con eso ya. O sea, son cosas que eh, en su momento se han puesto, ¿no es cierto?, para direccionar la votación a, por ciertos lados y se vuelven barreras de entrada, por supuesto, para que la democracia realmente funcione. He visto candidatos que le han rechazado también su certificado de idioma porque no tiene QR, dice. Ahora tiene que venir con un QR ahí abajo, ¿no? Si no tiene QR ya no vale. ¿No? Pero ¿quién es el que decide eso? Entonces, el diseño burocrático, el exceso de normas y la discrecionalidad en la interpretación de la norma hace que todo el proceso electoral sea tremendamente incierto, ¿no es cierto? Y obviamente mucha de la gente seria, gente profesional, no quiere entrar a un proceso como este con tanta inseguridad. Somos pocos, digamos, los que nos animamos a decir queremos entrar y luchar contra ese sistema. Mira, tienes el caso de Mamén Saavedra en Santa Cruz. Él ha entrado al sistema y lo ha hecho bien, pero le ha tomado 4 o 5 años armar la estructura para justamente no estar con estas jugarretas después, con una agrupación ciudadana propia para no deberle nada a nadie y no estar comprando, ¿no es cierto?, o alquilando siglas. Y eso es lo que hay que hacer. Por eso nosotros, yo interinamente a la cabeza y por ahora coyunturalmente, estamos con el partido Alianza por la Libertad, que hemos empezado hace unos meses atrás a trabajar, tenemos estructura a nivel nacional, internacional, y todo esto se tiene que formalizar en la constitución de un nuevo partido político, con militantes propios, con ideología, con convicciones, con creencias. Nuestros estatutos dicen, por ejemplo, que nadie de nosotros puede ser candidato si no ha estado por lo menos 2 años en el partido y haya pasado el certificado de las clases que vamos a dar en nuestra escuela liberal y nuestra escuela de gestión pública que el propio partido va a tener. Entonces, el que sea candidato a alcalde tiene que haber aprobado los cursos de gestión pública municipal que el mismo partido va a dar a sus candidatos. Porque si hay algo que se ha perdido estos 20 años, es la meritocracia. En esta elección también hemos visto falta de meritocracia. Hay candidatos a alcaldes que no saben qué es un POA, que no saben qué es un presupuesto, que ni siquiera saben cuáles son las atribuciones y las obligaciones de un alcalde. Entonces, por eso, optimísticamente te decía, podríamos decir esta pluralidad que significa viva la democracia y todo muy democrático, pero al mismo tiempo es fragmentación y eso no es democracia cuando se arma de una manera de reglas y normas, ¿no es cierto?, con tanta discrecionalidad y cuando tienes una falta de profesionalización del ámbito político
tan grande. Alquilas siglas, siglas que alquilan candidatos, candidatos que se alquilan. Y con esto termino, Nicolás, porque creo que es importante dejarlo como mensaje. Un presidente que puede decir, me ha alquilado una sigla, ha generado una situación donde hay una sigla que puede decir también, me ha alquilado un presidente. Sí, ¿no? Lindo aquello, claro. Estamos conversando con Jaime Drum, son las 9 de la mañana, 52 minutos. Jaime, tú te has referido al 50%, pero, al 50-50, pero no solo se habla del 50-50, se habla de las autonomías, se habla del federalismo, ¿no? Siempre con mensajes rimbombantes para los candidatos. Yo estimo que no va a funcionar ni lo uno ni lo otro, porque estamos en una situación económica complicadísima. A ver, decíamos al principio, en lo macro, además tú que manejas lo macro, si el país no está bien económicamente, ¿cómo podemos aspirar a todas estas promesas, como tú dijiste, de los candidatos? A ver. Bueno, claramente tienes ahora candidatos electos, muchos con voto contundente, pero sin plata. Y con menos plata que hace 3 meses atrás, ¿no es Ah, cierto? Las cosas están más complicadas. Se viene un recorte público que hay que hacer muy grande y eso empieza también por el gobierno central principalmente. Sí, a favor de las gobernaciones y alcaldías, la gente debe saber si donde más han recortado cierto gasto, especialmente inversión pública, ha sido en las alcaldías y las gobernaciones. El gobierno central se ha encargado de asfixiar en algún momento a muchas de estas alcaldías y gobernaciones. Entonces, es el momento de repensarlo todo, estimado Nicolás. Creo que se abre, en el buen sentido, la posibilidad de repensar la forma en que se estructura el Estado. Y fíjate, cumpliendo la Constitución, con la cual podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero las autonomías están enmarcadas en la Constitución del 2019, con muchas limitaciones todavía, pero hagamos lo que se puede con lo que se tiene, ¿no es cierto? Y para eso creo que hay gente mucho más experta que mi persona sobre el tema de autonomías y descentralización, que escribe mucho, y hay estudios que he visto y análisis que simplemente con leyes y decretos cambiando por lo menos una media docena de leyes y más de una docena de decretos, nos podemos acercar rápidamente a unas autonomías que capaz no serán las finales, pero ya estamos en camino. Es un proceso, esto toma tiempo y hay que hacerlo y eventualmente va a implicar una reforma constitucional. Y yo creo que los bolivianos no debemos caer en títulos, en nombres rimbombantes, y en adjetivos que después nos quitan la posibilidad de seguir todos en un mismo camino. Creo que la mayoría de los bolivianos quiere descentralización, quiere el poder más cerca de la gente y la gente más cerca al poder de manera regional y no debemos perdernos con los títulos. ¿Qué es autonomía? ¿Qué es federalismo? ¿Es que va a ser autonomía parcial? ¿Es que va a ser autonomía total? Esas discusiones que ya se han dado en el país, donde el 99% de la gente ni siquiera puede definir qué significa cada una de esas cosas. ¿Sabes cómo creo que hay que hacer, estimado Nicolás? Y así lo habíamos planteado en nuestro Programa Nacional para la Generación de Riqueza. Nosotros decíamos, llamemos a todos los bolivianos a dialogar sobre el tema. Estamos de acuerdo la mayoría que no nos gusta el centralismo. De acuerdo. Ahí hay un punto que es importante. El punto más importante, estar de acuerdo, que hay que descentralizar al Estado. ¿Cómo lo hacemos? Nos sentemos frente a una pared y pongamos todas las atribuciones que las regiones quieren tener o deben tener. Y al mismo tiempo, toda la fuente de recursos. Pero más que hablar de pacto fiscal, hablemos de competencia fiscal, que no es lo mismo. Cada región que tenga la posibilidad de crear sus propios impuestos. Y capaz el IVA en Potosí sea del 10% y en La Paz del 18%, no sé, ya el que decida cada región, ¿no es cierto? Que haya competencia fiscal. Y capaz alguna región dice, no, yo no quiero que haya ese impuesto aquí, aquí no va a haber. Punto, ¿no es cierto? Entonces, que compitan también las regiones. Y cuando tengamos esa lista
finalizada y acordada entre todos los bolivianos, recién le ponemos nombre. Capaz se llama, no sé, pues la autonomía del amor, el federalismo a la boliviana, no sé, le ponemos nombre después, pero no discutamos esas cosas antes. Eso es lo que yo recomendaría de corazón a los bolivianos que queremos mayor descentralización. El gobierno dijo que después de estas elecciones nacionales iba a aprobar el presupuesto, no sé si es presupuesto elaborado por este gobierno o sigue el anterior. ¿Qué va a pasar con ese presupuesto para ir eh, solucionando las demandas de los nuevos gobernadores y alcaldes, querido Jaime? El presupuesto general del Estado es un instrumento de política pública fundamental, aunque ha sido disminuido los últimos años por el masismo, que lo volvió cualquier papel que no servía para nada al final, ¿no es cierto? Excepto para meter sus cositas de contrabando, pero es un instrumento que si se lo maneja seriamente se vuelve el principal. Tengo fe que sea así con un nuevo gobierno. El presupuesto en realidad que se ha estado aplicando es el del masismo, pero tomemos la palabra al gobierno que dijo después de las subnacionales vamos a hacer un nuevo presupuesto. En realidad va a haber una reforma presupuestaria, es lo que yo he entendido, lo cual está muy bien. Está en el marco de la Constitución y las atribuciones del Poder Ejecutivo. Y es la gran oportunidad, no solo que el presupuesto se refleje como el instrumento de política pública importante que debe de ser, sino debe ser un documento que genere información y mensajes. ¿A qué me refiero con eso? Cuando es un presupuesto que dice antes de cada 4 bolivianos de inversión pública, 3 bolivianos eran del centralismo y solo 1 de las regiones, ahora le vamos a dar la vuelta. Gran mensaje, ¿no es cierto? Gran mensaje. A través de los números das pautas y mensajes. Que el 50-50, bien, primero nos pongamos de acuerdo qué significa 50-50 en plata, ¿no es cierto? Y de qué se trata, ¿no es cierto? Solo te pongo un ejemplo. Sueldos y salarios planilla del Estado son 7.500 millones de dólares al año, donde obviamente entran alcaldías y municipios. Resulta que la planilla del Estado es 7.500 millones de dólares, voy a redondear más de 50.000 millones de bolivianos, y el presupuesto de las 9 gobernaciones es de apenas 5.000 millones de bolivianos. O sea, es la 10ª parte de la planilla del Estado. Así de poquita plata tienen las regiones. El 85% se queda con el gobierno central y más o menos un 15 o menos de un 15 va a las regiones. Y ese 15 se lo tienen que dividir entre alcaldías, gobernaciones, universidades, etcétera, etcétera. Entonces hay muy poca plata. Entonces, la verdadera descentralización viene con recursos. Pero ojo, esos recursos también, seamos claros, esos recursos tienen que venir con atribuciones y con decisiones. Porque si tú me das más plata, pero para usar cada centavo te tengo que pedir permiso, al final no me has dado nada, ¿no es cierto? Me tienes que dar plata con atribuciones. Y ese dominio fiscal que se tiene hoy en día, es bien importante que empiece a desvanecerse y que también las regiones tengan la posibilidad de generar sus propios recursos. Porque ahorita tienes el que da y el que ejecuta. Y el que ejecuta no tiene plata y le pide al que da. Y eso ha hecho que los alcaldes y los gobernadores en Bolivia, en vez de estar preocupados en hacer su gestión, en vez de estar preocupados de innovar en sus regiones y trabajar en sus regiones, el 90% del tiempo se lo dedican a mendigar recursos en la Plaza Murillo. Entonces se vuelven mendigos de plata. Y no solo eso, eso lleva, y durante el masismo así muy obvio, de que el que era oposición, una vez elegido, ya era pro-masismo nomás, porque el masismo usaba la válvula de los recursos del Estado para sincronizarte, ¿no es cierto?, con el masismo. No eres pro-más, no te doy recursos. Entonces esa manipulación y esa extorsión desde el gobierno central ha estado vigente 20 años, esperemos termine
con este gobierno. Bolivia ha tenido más de 340 y tantos alcaldes, todos extorsionados por el gobierno central. Y lo que preocupa de eso, que cuando el centro concentra el poder, los gobiernos, los alcaldes, como te digo no compiten por eficiencia, compiten por cercanía al poder, digamos de alguna manera, y el gobierno premia al obediente y castiga al que quiere hacer las cosas diferente. Y eso tenemos que terminar en el país. Sí, de eso yo siempre critico y cuestiono las condonaciones de los impuestos, ¿no? Mientras unos cumplen sagradamente su pago impositivo, ¿cuál es el premio? Y aquellos que no cumplen, obviamente, tienen perdonazo. Esa es una aberración tremenda en el país. Así. Jaime, te agradecemos muchísimo. Gracias por habernos regalado estos minutitos. Después de muchísimo tiempo lo tuvimos aquí a Jaime Dom, ¿no? En la época, en la era electoral, obviamente Jaime estuvo bombardeado, pero ahora va a estar más tranquilo. A ver si vamos a intentar traerlo alguna vez aquí al programa. Jaime, un gran abrazo.